Puede sentarse. Esta es su iglesia Fuente de Luz. Le damos la más cordial bienvenida. Estamos ubicados en la calle Vicente Williams. Nos reunimos los domingos de 9 a 12 de la mañana, jueves de 7 a 9 de la noche, viernes culto de femenil y caballeros, 6 de la tarde, sábado reunión de jóvenes, 5:30 de la tarde, sábados en la madrugada a las 5, reunión de oración. Sea bienvenido, le damos gracias a Dios. Es una gran bendición el poder estar aquí el día de hoy. Es un motivo para darle gracias a Dios, porque el Señor ha sido fiel. El Señor dijo: no te dejaré y no te desampararé, y hasta el día de hoy el Señor lo ha cumplido y lo va a seguir cumpliendo. A Él sea la honra, la gloria y el honor. Quiero que por favor abran sus Biblias en Juan 7. Antes de entrar a nuestro mensaje, quiero que entremos en contexto cómo era la vida de Jesús, cómo era el ministerio de Jesús. Le voy a pedir que abra su Biblia, que la tenga ahí en Juan 7. Aquí en los monitores le va a aparecer algunos de los versículos más importantes, no toda la lectura. Le va a aparecer aquellos versículos que hemos considerado que de repente usted tiene que tomar nota de ellos. Voy a leer, dice la palabra de Dios. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. ¿Cómo era la vida de Jesús? Era difícil. No era fácil su ministerio. Dice que los judíos procuraban matarle, y que ni aún sus hermanos, y se refiere a hermanos de sangre en este caso, creían en él. Sigue diciendo la palabra de Dios. Versículo 10. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgáis
juzgad con justo juicio. En primer lugar, vemos la incredulidad de los hermanos de Jesús. No creían en él. Dice en el 7:1 que los judíos procuraban matarle. En el 7:5 que ni aún sus hermanos creían en él. En el 7 del 10 al 12 está hablando que engaña al pueblo. Lo tienen por mentiroso. Y dice en el 7:20, ahí la rematan y dice: demonio tienes, por las señales que hace. Sigue diciendo el 25, vayan poniendo cuidado cómo es el ministerio de Jesús. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Fíjense en este detalle. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Dicen: ¿no es este a quien buscan para matarle? Lo miraron abiertamente ahí, platicando, enseñando. Y dice en el 27: este sabemos de dónde es, porque nadie creía que de Galilea se había de levantar algo bueno. Decían: este sabemos de dónde es. En el 7:30 dice que procuraban prenderle. Y dice en el 7:31 que muchos ese día creyeron en él. Y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Miraban las señales. Muchos creyeron en él. Y sigue diciendo en el 32: los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir? Probablemente la gente que antes creyó en él estaba murmurando de lo que Jesús dijo. En el 32 los fariseos oyeron a la gente que murmuraba. La gente murmuraba. Sigue diciendo en el 37: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Dice el 40: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Dice el 42: ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Hermanos, muchas veces nuestra vida no es fácil. La vida de Jesús
no fue fácil. El ministerio de Jesús no fue fácil. A él procuraban prenderle para matarle. Lo acusaban de cosas que no eran así. Decían que demonio tenía. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está la mía el día de hoy? Vemos las noticias a diario, leemos los periódicos, muertes por aquí, robos por allá, corrupción por aquí, corrupción por allá, inmoralidades por uno y otro lado, la gente metida en sus afanes, en sus placeres. Usted y yo que andamos buscando de las cosas de Dios, a veces sentimos el mundo cuesta arriba, ¿verdad que sí? A veces sentimos que la vida va como ese camión que ya va en la última revolución y ya no da más y pareciera que va a venir de retroceso, y vemos que ya no podemos más y que estamos buscando de las cosas de Dios y que miramos que a veces como que no funciona la cosa. Pues yo quiero decirle algo: la vida de Jesús tampoco fue fácil. Yo quiero llevarlo el día de hoy al capítulo 8 de Juan. Dice en el capítulo 8: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Retrocedo 8:1, dice: y Jesús se fue al monte de los olivos. ¿A dónde se está yendo usted ante tanto problema, ante tanta situación? ¿Se va a quejar con su jefe? ¿Se va a quejar con su vecino? ¿Se va a quejar con su amigo? ¿Se queja a través del Facebook? ¿Qué hace usted? Jesús se fue al monte de los olivos. ¿A qué iba Jesús al monte de los olivos? ¿A qué? A orar. A orar. En los momentos difíciles es cuando más debemos estar en comunión con el Señor. En los momentos difíciles es cuando más debemos buscar de su presencia. No es cuando debemos alejarnos de Él, es cuando más cerca debemos estar del Señor. En esos momentos difíciles es cuando más conectados debemos estar en la presencia del Señor. Dice la palabra de Dios que Jesús se fue a orar. Ya vimos cómo era la vida de Él. Y dice que se fue a orar. En la mañana, cuando regresó, ¿qué fue lo que hizo? ¿Se fue a leer el periódico? ¿Se fue a poner CNN a ver qué es lo que decía? ¿Qué fue lo que hizo? Se fue al templo a ocuparse de los negocios de su Padre. Jesús estaba conectado en la presencia del Señor, haciendo la voluntad del Padre. En esta vida los problemas son necesarios para que usted y yo podamos fortalecer nuestro carácter como cristianos. Y es en esos problemas en donde el Señor quiere que nosotros, en vez de quejarnos, en vez de llorar innecesariamente, infructuosamente, en vez de ponernos como niños chiquitos a murmurar, que vayamos en oración a la presencia del Señor. Estábamos leyendo ayer un salmo y decía que la alabanza es grata y suave, que es grata y dulce. La alabanza al Señor. El Señor quiere que de nuestros labios fluya alabanza, que le demos alabanza en todo tiempo y en todo momento. Que si tenemos, le damos gracias a Dios. Que si no tenemos, le damos gracias a Dios. Que si miramos la situación como va, le damos gracias a Dios. Si no sabemos por dónde vamos a ir, le damos gracias a Dios. En todo tiempo y en todo momento, dice, he aprendido a estar
contento, cualquiera que sea mi situación. Y el Señor nos está enseñando que debemos enfocarnos en los negocios del Padre, no en las cosas de este mundo. A veces perdemos la felicidad por cosas que aquí se van a quedar en este mundo, y quitamos nuestra mirada de las cosas que permanecen, de las cosas que traen vida eterna, de las cosas que el día de mañana nos van a ayudar. Es en la presencia del Señor en donde aprendemos a poner nuestras cargas y a establecer prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué te está robando la paz? ¿Lo económico? ¿Qué te está robando la paz? ¿Estás aferrado a este envase? ¿Es un problema de sanidad lo que te está robando la paz? Nuestra vida es pasajera en este mundo. La vida eterna es el mayor regalo que el Señor nos ha dado, y debemos estar en comunión y santidad con Él. Y sigamos en este pasaje. Mire, dice: ya conocemos la historia, que hubo una mujer adúltera y todos se acercaron y querían que Jesús les diera el visto bueno para poder apedrear a esta mujer. Y veamos qué es lo que sucede. Vamos a ver. Vamos al versículo 7 del capítulo 8 de Juan. Y dice: y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían unos a otros, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, pero mira esta parte: vete y no peques más. Vete y no peques más. El Señor dice que pasó toda la noche en el monte de los olivos orando. Regresó a trabajar al templo. Lo ponen a prueba. Su padre le dio sabiduría para poder solucionar esta situación y ganar el alma de esta mujer. En medio de esas circunstancias, de esas situaciones, por eso debemos buscar de la presencia del Señor, para que el Señor nos dé sabiduría acerca de las decisiones que vamos a tomar. Muchas veces tomamos decisiones a la ligera, porque estamos viendo nuestro entorno y nuestro entorno no es agradable. Estamos viendo a nuestros angustiadores, estamos viendo a nuestros problemas, y entonces ¿qué sucede? Apartamos la mirada del Maestro. Y cuando apartamos la mirada del Maestro, juzgamos según nuestro corazón, actuamos según nuestro conocimiento, y muchas veces eso no es la voluntad del Señor. ¿Y qué es lo que hacemos? Traemos problemas a nuestra vida y traemos consecuencias a nuestra vida que muy más temprano que tarde vamos a pagar las consecuencias. Hay que pedirle la sabiduría al Señor para poder actuar, para poder juzgar según lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Quiero que por favor me acompañen a Juan 9:1. Jesús sana al ciego de nacimiento. Juan 9:1, pueden avanzar ahí en la presentación. Dice en Juan 9:1, vamos a ver, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Miren, hermanos, solo Jesús nos puede dar la sabiduría para que veamos las cosas como Él las ve. En este pasaje vamos a ver dos tipos de cegueras, una ceguera física y una ceguera espiritual. Dice la palabra de Dios: 9:1 de Juan. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego?
Respondió Jesús: no es que pecó éste, ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifiesten en él. Y sigue diciendo: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le respondieron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Usted puede recibir su milagro si usted tiene fe, si usted cree en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que para Dios no hay nada imposible y que todo lo que pidamos en oración creyendo lo vamos a recibir. Y si nosotros movemos a misericordia al Señor, cuanto más va a actuar a nuestro favor. Este hombre era ciego de nacimiento. Hay confusión. ¿Cómo es que este hombre no mira y cómo es que este hombre ahora ve? Aquí ocurrió un milagro. A él se le proporcionó su vista físicamente hablando. Él recibió su milagro. Sigamos viendo qué es lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Dice el versículo 13: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Aquí el problema no era que el hombre ahora miraba, era que no había respetado el día de reposo. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Hay algo interesante aquí, y es que el Señor lo mandó al estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Entonces ahora el ciego es enviado ¿a quién? A los duros de corazón, a los fariseos. Dice: entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Fíjense la respuesta del ciego. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Miren, hermanos, no le creían al pobre hombre. Tuvieron que interrogar a los padres de este hombre y le preguntaron diciendo, versículo 19: ¿es este vuestro hijo? Y el que vosotros decís que nació ciego, ¿cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Entonces dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: ahí nos vamos a quedar. Los fariseos, hermanos,
No quieren ver lo que está a simple vista. ¿Por qué? Porque por su soberbia, por su orgullo, a pesar que son conocedores de la ley, están cegados. Aquí entramos a una ceguera espiritual. Este hombre que no miraba, hay que ver en quién ponemos nuestra confianza, en quién creemos. Y esta es la introducción para el mensaje del día de hoy, porque la ceguera espiritual solo Cristo Jesús la puede quitar. Él es el único camino, verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces él respondió y dijo, versículo 25, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? 27, él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pero esto es lo maravilloso, ojo con esto, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. ¿Quién está enseñando a quién? Este hombre había sido ciego. Este hombre no había leído la ley jamás en su vida, porque ¿cómo la iba a leer? Tal vez la conocía porque alguien se la había leído y él había escuchado, pero este hombre jamás en su vida había tenido la ley en su mano para poder escudriñarla. Y este hombre le está dando cátedra y le está enseñando a los maestros conocedores de la ley, porque separados de Dios nada podemos hacer. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos guía, el que nos ayuda y es el que nos ilumina y nos da el conocimiento necesario. No importa cuánto tiempo usted tenga sentado en esa banca, si usted ha creído en Cristo Jesús y usted le entrega su corazón a Él, Él le va a dar el conocimiento necesario para que usted hable con poder y autoridad en el nombre del Señor Jesús. Y en ese poder y autoridad usted va a dar testimonio de la palabra de Dios. Este hombre está dando testimonio vivo, es un testimonio real y fiel de lo que la palabra y el Señor han hecho en su vida. Aquí encontramos un problema ahora, que los fariseos están ciegos. Los fariseos no pueden ver lo que este hombre hace unos segundos se acaba de dar cuenta. Este hombre está dando testimonio del Mesías, está dando testimonio vivo. Y mire, vamos a seguir. Una vez que le expulsaron, porque no comprenden, porque están ciegos, vean lo que sucede en esta es la enseñanza del día de hoy. Solo Jesús puede enseñarte a ver las cosas como Él quiere que las vea. La ceguera espiritual solo Jesús la puede quitar. Podemos estar estudiando la palabra de Dios, pero si no buscamos de la presencia del Señor va a ser infructífera en nuestras vidas. Si no buscamos de la presencia del Señor no le vamos a entender. Vamos a ser conocedores, pero no hacedores de la palabra de Dios. Sigue diciendo la palabra de Dios. Versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea
en Él. Aquí vamos a aprender un principio el día de hoy. Es necesario creer en Cristo Jesús, obedecerlo y hacer su voluntad. Si usted ya creyó en Él, dele gracias a Dios. Si usted todavía no ha creído en Cristo Jesús, usted puede ser un conocedor. Para obtener la salvación y la vida eterna, usted necesita creer en Él y recibirlo, porque los demonios creen y tiemblan, y nosotros muchas veces creemos y no temblamos. Debemos de creer y temer y recibirlo y aceptarlo como nuestro único y suficiente Salvador. Sigue diciendo, versículo 36, respondió él y dijo: ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Porque este hombre hace algo que los fariseos no pueden hacer, porque creyó en su corazón. Vino las nuevas de vida eterna en su vida y creyó y le adoró. Solo un corazón lleno del Espíritu Santo puede adorar al Señor. Usted y yo hoy tenemos al Espíritu Santo. Una vez que nosotros recibimos a Cristo como nuestro único Salvador, el Espíritu Santo llena, entra a nuestras vidas, y de ahí para allá depende de usted y depende de mí. En la medida que le damos la libertad de actuar, en esa medida Él va a obrar, en esa medida Él va a cambiar nuestra mente, en esa medida Él va a cambiar nuestro corazón. En esa medida el Señor va a cambiar nuestras vidas y nos va a hacer adoradores en espíritu y en verdad, y gente llena de victoria, que donde quiera que va lleva palabra de poder y de autoridad. Y la vida no sigue siendo fácil. La vida se mantiene igual, pero usted está plantado sobre la roca y usted le da la gloria, la honra y el honor al Señor, porque usted sabe que el Dios Todopoderoso le dijo: yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te digo, no temas, yo te ayudo. Y como Él lo dijo, a usted le basta. El Señor le dijo: yo soy tu buen pastor, y usted con eso tiene, porque usted ha puesto su mirada en Él, y usted confía en Él, y usted le da la gloria, la honra y el honor al Señor. Vamos a avanzar. Vamos a ver algunos ejemplos. Quiero que me acompañen a Mateo 8. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo nosotros muchas veces miramos y cómo deberíamos de ver las cosas en realidad. Mateo 8:23. El viento y las olas obedecen a Jesús. Este pasaje a mí me llena de, hermanos, de gran emoción. Este pasaje es muy bello. Dice la palabra de Dios: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Dice el versículo 24: y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Cómo eran las olas? Cubrían la barca. ¿Qué hacía el maestro? Dormía. Ojo, estos discípulos, muchos de ellos, antes de seguir a Jesús, eran hombres de mar y tuvieron miedo, tuvieron temor. Hermano, la barca es tu vida. La barca es tu vida. El mar representa tus problemas, representa esos gigantes, esos angustiadores que te están rodeando. ¿En qué pusieron su mirada los discípulos? Ojo con esto. ¿Qué es lo que estás viendo?
¿En el maestro que va tranquilo dormido? ¿O en el mar que ya te traga? ¿En el mar que ya te hunde la barca? ¿En el mar que ya te ahoga? ¿En el mar que ya te destruye la barca? ¿Qué estás mirando? Estás mirando al maestro que está tranquilo en tu vida, que aunque tú no entiendas y no comprendas lo que está sucediendo, el maestro está en control y el maestro está tan confiado que está dormido. O estás viendo los gigantes de lo económico, de la sanidad, de lo que tú quieras poner en tu vida, de problemas familiares que te están ahogando. Y aunque parece que tu vida se va a hundir, aunque parece que tu arca se va a hundir, aunque parece que vas a perecer, ¿cómo está el maestro? Aleluya, bendito y alabado sea el nombre del Señor. El maestro está tranquilo. Si el maestro está tranquilo, tú debes estar tranquilo. Si el maestro está confiado, estate sereno. Porque aunque parezca que el gigante de lo económico te va a hundir, tu barca no se va a hundir, porque el maestro está a tu lado. La barca es tu vida, y si el Señor está contigo, no te va a dejar y no te va a desamparar. Si ha venido una enfermedad a tu vida y tú parece que tu barca se va a hundir o la de tu familiar, estate en paz, porque si tú invitaste al maestro a tu barca, que es tu vida, tú no vas a perecer. Aunque parezca que el mar te va a tragar y te va a ahogar, tú estás plantado sobre la roca firme. El maestro está a tu lado, y si el maestro está confiado, tú no tienes por qué tener temor. El temor no proviene de Dios, el temor no es del Señor. El temor lo debe tener el diablo cuando se mete con un hijo de Dios. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Hay dos tipos de visiones. La visión incorrecta, cuando tú te enfocas en tus problemas, enfócate en tu Goliat, enfócate en tu gigante, enfócate en el mar, y te vas a angustiar, te vas a afligir, vas a sentir que ese gigante que te atormenta día y noche te quita la paz. Vas a sentir que ese gigante te roba la paz, y el maestro está a tu lado. El maestro está tranquilo, el maestro no te ha dejado, el maestro está tan tranquilo que está confiado. El día que el maestro se preocupe, preocúpate, pero eso nunca va a pasar, porque de su mano nadie te puede arrebatar. Si el maestro está en control, estate tranquilo y dale la gloria, la honra y el honor al Señor. Alaba y bendice el nombre del Señor. ¿Cuál es la visión correcta? Ay, hermano, debemos aprender a ver las cosas como Jesús las ve, no con estos ojos. Debemos aprenderlas a ver espiritualmente. Debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos llene de sabiduría y conocimiento. Por favor, no te enfoques en tu gigante. Ya no mires al mar. Estate tranquilo, el maestro duerme. El maestro está en control de tu vida. ¿Cuál es la visión correcta? Que el maestro está a tu lado. Y si el maestro está a tu lado, dale gracias a Dios, porque eres un hijo de victoria. No eres un hijo de derrota. Eres cabeza y no cola. Estás encima y no abajo. Tal vez ese mar es tu matrimonio. Tal vez ese mar es tu situación económica, porque te quedaste sin trabajo, te quedaste sin empleo, porque tienes un problema, qué sé yo. Pero el maestro está a tu lado, y el maestro te dice: yo te amé desde antes de la fundación del mundo, y si yo te traje a este mundo, yo soy un padre responsable y te voy a sacar. Nunca te he dejado y nunca te he desamparado. Ese es el Padre al cual nosotros servimos. Estése tranquilo, hermano. Estése tranquilo. Yo no sé cómo está su barca el día de hoy, pero yo quiero decirle algo. El maestro está a su lado, y el maestro tiene control de su vida. El maestro tiene control de su vida, y el diablo le tiene miedo a eso. Cuando usted se planta, cuando usted se planta y le da la gloria y la honra al Señor, un corazón angustiado y afligido, dándole gloria, honra y honor al Señor, es un corazón al que el diablo le tiene temor. El diablo quiere que usted y yo estemos angustiados, que usted y yo dejemos de buscar las cosas de Dios. Aquí quiero llevarlo a otro pasaje.
quiero que me acompañe a la hija de Jairo en Mateo, siempre en Mateo 9. Vamos a ver Mateo 9:18. Dice: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y sigue diciendo la palabra de Dios. En el 24, él les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de todo esto por aquella tierra. Quiero llevarlo a Marcos 5:35. Aquí hay algo que me llama la atención. Quiero que me acompañe en Marcos 5:35, algo que sucede en ese momento. Dice el mismo pasaje: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Yo no sé si tu vida es como la barca, como los discípulos que en ese momento pusieron su mirada en lo que no debían y se olvidaron que el maestro estaba a su lado. O estás, por el contrario, escuchando al enemigo que te dice: ¿para qué seguís insistiendo con ese problema? ¿Para qué seguís insistiendo si tú no vas a cambiar? Si ya perdiste a tu esposo, ya perdiste a tu esposa, si tu situación económica no va a cambiar, tu carácter nunca va a cambiar, ese vicio nunca lo vas a dejar. ¿Para qué sigues insistiendo? ¿Para qué sigues molestando más al maestro? ¿Para qué le sigues orando? ¿Para qué le sigues buscando? ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has sentido que ya no vale la pena seguir luchando? ¿Has sentido que ya no vale la pena seguir buscando del Señor? Porque estás escuchando en tu interior, o estás escuchando angustiadores que vienen y te dicen a tu vida: ya no le sigas diciendo, ya no sigas buscando por este lado, porque ya no vale la pena y ya no vas a encontrar lo que necesitas. El Señor siempre tiene tiempo para ti y para mí. Si te amó desde antes de la fundación del mundo, nada de lo que tú le digas deja de ser importante para el Señor. Y aunque el Señor esté en silencio, está trabajando. Nunca dejes de escuchar la voz del Señor. Aparta tu mirada de aquellos consejos que te dicen que ya no busques más al Señor. No debes temer, debes creer. Deja de escuchar esos malos consejos que pueden provenir de buenos amigos. Tienes que aprender a discernir el consejo que te están dando, si está pegado a la palabra de Dios. Debes escudriñar si el consejo que te están dando no se contradice con la palabra de Dios. ¿Te has sentido que estás a punto de tirar la toalla? ¿Has sentido que estás a punto de dejarlo todo? ¿Que ya no vale la pena seguir buscando? El Señor tuvo tiempo para esta niña. Y el Señor le dijo: Talita Kumi, Talita Kumi, niña, a ti te digo. Niña, a ti te digo, levántate. Y si el Señor te dice levántate, levántate en el nombre del Señor, porque el Señor está contigo y el Señor no te deja y el Señor no te desampara, porque Él es tu hacedor, Él es tu ayudador, Él es tu consolador. Ahí tienes que ir a buscar consuelo. En Él vas a encontrar consuelo, en Él vas a encontrar ese abrigo, ese refugio que tanto necesitas. Y vamos al último ejemplo. Quiero que nos vayamos a Juan 11. Quiero que me acompañe en Juan 11. Aquí está la muerte de Lázaro. Dice la palabra de Dios: estaba
Entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndole Jesús dijo: esta enfermedad no es para que muera, ojo con esto, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Siempre el Señor mira las cosas de una manera diferente. Dice el 12: dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Dice el 17: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlo por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarse, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella la consolaban. Cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Dice el 38: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Posiblemente tú has sepultado sueños, proyectos, emociones,
en tu vida. Tú crees que los planes de Dios en tu vida probablemente no se van a llevar a cabo, o en la vida de algún familiar. Probablemente hay áreas de tu vida que ya las sepultaste porque le estás creyendo al enemigo. Así como el Señor mandó que quitaran la piedra en el sepulcro de Lázaro, el cual tenía 4 días de estar muerto, y ese día, y Lázaro se levantó y escuchó la voz del Señor. Este día, si tú te levantas y usted dice: Señor, yo creo en ti, tú me resucitas esos planes, esos proyectos, esos sueños y emociones, así como Lázaro, tú me vas a ayudar, tú me vas a ayudar a salir adelante, tú me vas a hacer tu obra en mí. Tú eres un hijo de victoria. Tú no tienes por qué estar angustiado y afligido, porque el Maestro está contigo. El Maestro está en la barca contigo. Le voy a pedir a los de la alabanza que por favor suban y nos ministren. Voy a terminar con esto. El Señor está contigo. El Señor no te ha dejado. El Señor no te ha desamparado. El Señor es tu Dios, es tu ayudador, es tu guardador. El Señor es tu guardador. El Señor siempre ha tenido confianza en ti, y el Señor ha puesto su mirada en ti. Así como Lázaro pudo resucitar esos planes, sueños y emociones que tenías en tu vida, para con tu familia, para con tuyos, para con tus hijos, para con tu marido, para con tu esposa, el Señor lo puede resucitar esta mañana. El Señor te puede dar esa bendición. Si el enemigo te ha estado diciendo que no le digas más al Maestro porque ya es demasiado tarde, para el Señor nunca es tarde. El Señor está con los brazos abiertos escuchándote. Si tú creías esta mañana que tu barca se iba a hundir, el Maestro está contigo. El Maestro está a tu lado. El Maestro es tu ayudador. El Maestro es tu hacedor. Dale la honra, la gloria y el honor al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Le damos gracias a Dios. Gracias, Señor, por todo lo bueno que tú eres. Bendito seas tu nombre, Padre. Por favor, pónganse de pie.